Maranata familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. El tema que vamos a tocar hoy se titula El bautismo del Espíritu Santo. Si recuerdan, en los temas anteriores ya hemos desglosado y hemos estado hablando sobre la temática en cuanto al gran engaño final, ¿verdad? Que se levanta por medio de Babilonia, la bestia, la marca de la bestia, el anticristo y todo eso. Y aunque todas esas cosas son importantes, tenemos que recordar que el enfoque siempre en la profecía debe ser cristocéntrica, ¿verdad? A veces nos gusta porque llama mucho la atención, es sensacionalista, toda la temática referente a la bestia, pero queremos recordar que el Apocalipsis no trata sobre el anticristo, sino trata sobre Cristo. Cristo es el héroe de la profecía y queremos mantener ese enfoque. Y ahora, entendiendo estas cosas y ya identificando estos sistemas que habíamos hablado anteriormente en los temas anteriores, queremos ahora enfocarnos en la temática de cómo prepararnos para estos eventos, porque tan importante como entender y saber esas cosas es estar preparado para estas cosas, ¿verdad? Y yo le llamo, o yo titulo esta sección, esta parte, temas que vamos a tocar, yo le llamo la preparación para la tribulación, ¿verdad? Ya conociendo estas cosas, ¿cómo puedo yo estar preparado para estos engaños finales? ¿Cómo puedo estar yo preparado cuando se levanta la marca de la bestia, la imagen de la bestia? Entonces, de nada nos sirve conocer y entender la bestia y la imagen de la bestia si no estamos preparados para estas cosas. Yo conozco muchas personas que conocen esta temática profética, que conocen, identifican todos estos símbolos y todos estos asuntos y eventos que están en la profecía y sin embargo su vida sigue igual, siguen en el mundo como nada. Pues nosotros no queremos cometer el error de simplemente identificar, sino de prepararnos, ¿verdad? Que es la parte más importante. Y en este asunto nos preguntamos, ¿cómo puedo yo estar preparado para estos eventos? ¿Cómo puedo yo hacer para estar en pie cuando venga la tormenta? Antes de empezar vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad de estar aquí juntos y seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir preparándonos para nuestro encuentro contigo. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos no solamente comprender lo que vamos a estudiar, sino que también podamos vivir de acuerdo a Él. Gracias, Padre, por la bendición y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay muchas personas, si usted va y ve National Geographic y History Channel y ven muchos programas, hay personas que están almacenando comidas enlatadas, ¿verdad? Hay personas que están creando bunks, ¿verdad? Como casas subterráneas en donde están preparándose para el Armagedón, porque dicen que sobre la tierra no va a haber posibilidad de tener comida ni nada, y un sinnúmero de gente ahí está preparando, el ser humano está preparándose para vivir en el planeta Marte o en la Luna. Pues familia, la pregunta es, ¿será todo eso lo que el Señor está esperando que necesitamos para estar preparados? ¿Será que en su palabra Él nos da detalles, Él nos da específicamente lo que necesitamos? Claro, Dios no es un Dios de confusión, por lo tanto, Dios no nos va a advertir sobre todos estos sistemas de Babilonia, de la bestia, de la marca de la bestia, y luego dejarnos al azar para que nosotros vengamos y tratemos de entenderlo por nuestra propia cuenta. No, Dios es un Dios de orden y por lo tanto, al advertirnos sobre todos estos, el panorama profético que tenemos en Apocalipsis, Él también nos va a mostrar cuál es la preparación necesaria. Y esa preparación necesaria, esa preparación para la tribulación, familia, comienza con el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, dentro del cristianismo y especialmente dentro de nuestra iglesia también, se han ido infiltrando algunas creencias, ¿verdad? Algunas modalidades, algunas corrientes que muchas veces las hablamos y las seguimos ignorantemente, no nos damos cuenta del daño. Y este concepto del bautismo del Espíritu Santo es uno de ellos. ¿Qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, verdad? Familia, tan importante es este tema sobre el bautismo del Espíritu Santo que si mal entendemos, si no lo comprendemos correctamente, familia, puede ser la diferencia entre la muerte eterna o la vida eterna. Entonces, vamos a hablar sobre esta frase, el bautismo del Espíritu Santo, porque se usa muy comúnmente en la iglesia, ¿verdad? Y quizás usted pensaría, muchos cristianos piensan que están llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Así que voy a empezar con una serie de preguntas que yo mismo me fui haciendo y analizando, ¿verdad? Y si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados en agua? Pues, ¿verdad? La mayoría de los cristianos han sido bautizados en agua. Ahora, si yo le preguntara, ¿cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo?
casi siempre en mi experiencia, cuando doy este tipo de temas, las mismas personas que han dicho que son bautizados en agua, piensan que son bautizados en el Espíritu Santo. Creen que por haber sido bautizados en agua, creen que están llenos del Espíritu Santo. Ahora, voy a mostrarle que bíblicamente es un concepto más profundo que simplemente ser bautizado en agua, sino bautizado en el Espíritu Santo es una experiencia, es el fin, es el resultado de una vida diaria, de una vida en comunión con el Señor. Ahora, para entender esto, habíamos hablado anteriormente sobre las 3 dimensiones de la salvación, ¿verdad? La salvación teológicamente se divide en 3 partes, aunque se divide, pero verdaderamente son holísticos, ¿verdad? Van juntos. La primera es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera es la glorificación. La justificación podemos decir que es recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, cuando nos humillamos, cuando nos rendimos completamente a Él y le pedimos perdón, entonces recibimos el perdón de los pecados y gloria a Dios. Si recuerdan, habíamos hablado que el plan de salvación se encuentra desglosado en el santuario y el santuario también está dividido en 3 partes. Recuerden que el plan de salvación no es solamente Dios quiere perdonar tus pecados, justificación, sino que Dios también quiere darte la victoria sobre el pecado en tu vida, ¿verdad? Y ese es el proceso de la santificación o esa segunda dimensión, en donde una vez justificado, ¿verdad? La justicia imputada, ahí empieza el proceso de la santificación. Ahí el Espíritu Santo empieza, por medio del poder del Espíritu Santo, Dios empieza a restaurar el carácter perdido, todo el sucio del mundo. Habíamos hablado en temas anteriores, esa obra del Espíritu Santo de renovar, de restaurar el carácter o la imagen de Dios en nosotros nuevamente. Si recuerdan, el problema que tenemos en este mundo no son las finanzas, no son los problemas matrimoniales, no son las enfermedades familiares. El problema en este mundo es el pecado. Y todas esas cosas, todo lo que estamos viendo en el mundo es resultado del pecado, ¿verdad? Son los síntomas, es el resultado, la causa, la raíz del problema en este mundo es el pecado. Entonces, cuando venimos ante Dios, lo primero que hace es que somos justificados, somos perdonados de ese pecado, de esa naturaleza caída que tenemos. Venimos ante el Señor, Señor, perdóname. Pero el Señor no nos deja como somos. Usted viene al Señor como usted es, pero el Señor no te deja así, sino que te cambia, te transforma. El proceso de la santificación, de restaurarnos, ¿verdad? Es una obra preciosa. Y recuerden que la última dimensión del plan de salvación, Dios no solamente quiere perdonar tus pecados, Dios no solamente quiere darte la victoria sobre el pecado en tu vida, sino que la última parte es la erradicación del pecado de este mundo del universo para siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 21, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni nada de eso. Esa es la promesa de Dios, ¿verdad? Pero eso aún no ha llegado. Ahora, cuando analizamos entonces este proceso, nos preguntamos cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de este proceso, porque estamos hablando hoy específicamente de la santificación. Ya hemos hablado de la justificación en temas anteriores, hablamos también de la santificación, pero hoy vamos a ir profundizando en la santificación, porque recuerden que la santificación, o lo que le llaman la justicia impartida, es ese proceso junto con la justificación que nos va preparando. Entonces, dentro de la santificación, como ya hemos hablado, el Espíritu Santo está haciendo esa obra. Y he notado que en nuestra iglesia, ¿verdad?, se habla mucho del Espíritu Santo, se invoca del Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo, pero verdaderamente muy poco se estudia el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy poco se profundiza sobre la obra del Espíritu Santo. Ahí se encuentra, pero no una temática donde verdaderamente estamos comprendiendo, entendiendo cuál es la obra del Espíritu Santo. Para entender la obra de Cristo tenemos que entender la obra del Espíritu Santo también, porque la vida de Cristo fue marcada por el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos entonces del bautismo del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando dentro del proceso de la santificación, recuerden, estamos hablando ya de una persona que ha tomado su decisión para entregarle su vida, una persona que ya ha entregado su vida, una persona que ya se ha bautizado. Entonces preguntamos, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a empezar entonces con la palabra bautismo. La palabra bautismo en griego es la palabra baptizo, ¿verdad? Muy parecido en español y en inglés. Y la palabra bautismo significa estar completamente cubierto por algo o totalmente sumergido en algo. Ese es el concepto de bautismo. Por ejemplo, una persona que está hundido en las drogas, una persona que está hundida
en una vida de crimen, el concepto de bautismo implica que esa persona está completamente sumergido, completamente cubierto. Por eso que le agobia en ese sentido. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 20, versículos 20 al 22, tenemos un ejemplo en donde se usa la frase bautismo. Y mira qué interesante. Dice aquí, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él, hablando de Cristo, le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordeno que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí tenemos a la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Interesante como ella cree que puede ordenar a Cristo, pero ella le dijo, yo ordeno que en tu reino se sientan sus dos hijos. Continúa la frase, el versículo. Entonces Jesús respondiendo y dijo, no sabes lo que pides. Ahora noten esto. Jesús le dice, ¿podáis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Y ella le dijo, podemos. Noten que Jesucristo le dice, ¿están ellos preparados para ser bautizados en el bautismo con el que yo soy bautizado? Ahora, pregunta, ya Jesucristo había sido bautizado en agua, ¿verdad? Había sido sumergido completamente, totalmente en agua. Así que no puede estar hablando de eso, tiene que estar hablando de otro tipo de bautismo. ¿Y de qué bautismo está hablando Jesucristo? Jesucristo está hablando aquí del bautismo de sangre, el bautismo de dolor, el bautismo de agonía. Él sabiendo que iba a ir a la cruz, que iba a ser torturado, que iba a ser... que los romanos lo iban a despedazar. Él entendiendo eso, les dijo, ellos están preparados para pasar por ese tipo de bautismo en el contexto de ser sumergido totalmente en esa agonía, en ese dolor durante ese tiempo, la pasión de Cristo. Y como hemos hablado y mencionado, familia, recuerden que no ha habido un ser humano más torturado en la historia de la humanidad que Cristo Jesús. Entonces, Él está hablando de ese bautismo, de estar sumergido en dolor, en agonía, ¿verdad? Igualmente, cuando se habla del bautismo de agua, es estar sumergido, completamente cubierto por agua. Y eso es lo que estamos hablando entonces. Cuando nos referimos al bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona que está completamente sumergida, completamente cubierto por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene el control de la persona, el Espíritu Santo tiene dominio sobre las facultades mentales de esa persona y está dirigiendo todo su aspecto. Ahora, vamos a repasar un poco cuál es la obra del Espíritu Santo para llegar a lo que es el bautismo. Si recuerden, el primer paso se puede distribuir o definir en varios pasos, ¿verdad? El primer paso en la obra del Espíritu Santo es que convence. Miren cómo dice Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice, Cristo dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Cristo diciendo a los discípulos, miren, yo me tengo que ir. Yo estoy limitado a este cuerpo, ¿verdad? Al tomar la humanidad. Pero cuando yo me voy, yo enviaré el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Así que la obra del Espíritu Santo comienza convenciéndonos de nuestra condición, haciéndonos ver que somos, ¿verdad? Viendo nuestro pecado, viendo nuestra naturaleza y viendo que no tenemos nada para ofrecer a Dios. El Espíritu Santo empieza por ahí, pero luego continúa, ¿verdad? Ese es el primer paso. Luego entonces nos dice que el Espíritu Santo nos convence. ¿Cuál es el próximo paso? Pues lo dice en Hechos capítulo 2, versículos 38, perdón. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos ha convencido, cuando el Espíritu Santo nos ha mostrado nuestra condición y nos ha mostrado que lo que nos espera es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, entonces el ser humano no anhela morir, el ser humano anhela algo más, el ser humano anhela esa segunda oportunidad y el Espíritu Santo nos convence de esa condición, pero nos convence de que el único que nos puede llenar, el único que nos puede dar nuestro propósito, mostrarnos nuestro destino, el único que nos proporciona una segunda oportunidad es Cristo Jesús. Y entonces nos arrepentimos y nos bautizamos, ¿verdad? Habíamos tocado anteriormente el tema del bautismo y habíamos dicho que en el bautismo, según Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿qué ocurren? Dos cosas, dice, arrepentíos
y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para recibir ¿qué? Dos cosas. Primero, el perdón de los pecados. Amén. ¿Verdad? La justificación. Y luego del perdón de los pecados recibimos ¿qué cosa? Dice el versículo. El don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón del don del Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo ya deja de impresionarnos, ¿verdad? Nuestra mente, ya deja de hablarnos exteriormente, sino ahora literalmente nos dice el versículo que el Espíritu Santo entra dentro de nuestro cuerpo, entra dentro de nuestro ser, y en ese momento nos convertimos en templo del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo entra dentro de este cuerpo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Ahora viene la otra parte, ¿verdad? Ahora viene la parte de santificar, de purificar, de limpiar, ¿verdad? De convertir. Ese es el proceso de la santificación. Y el Espíritu Santo entonces, por medio de este proceso, ¿verdad? Recuerden, la conversión no es un acto, la conversión es un proceso, es un estilo de vida. Y ahora el Espíritu Santo nos lleva primero al arrepentirnos, ahora nos lleva a cambiar, a transformar, a ser santificado. Ya ese proceso ha comenzado anteriormente, pero ahora entra y empieza a cambiar esos pensamientos, esos sentimientos, esos deseos, esos hábitos, esas actitudes, todo el odio, toda la envidia, el chisme, la arrogancia, el orgullo. El Espíritu Santo entonces empieza a limpiar y purificarnos. ¿Para qué? Para que podamos ir reflejando el carácter de Dios, para que podamos ir siendo idóneos, para que podamos ser testimonio, ¿verdad? De la obra y del poder del Espíritu Santo. Recuerda, Dios no quiere solamente perdonar nuestros pecados, sino que nos quiere dar la victoria sobre el pecado. Y ahí vemos entonces en este proceso, ¿verdad? Él empieza a sacar todo ese machismo, todo ese chisme, toda esa vanidad, toda esa apatía, toda esa soberbia. Y el Espíritu Santo nos empieza a hacer esa obra maravillosa. Mira cómo lo explica Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también ¿qué hará? Vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Espectacular este versículo, familia, lo que está diciendo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Vivifica, ¿verdad? Esa palabra vivifica en el griego significa que da vida, ¿verdad? Significa renacer. En otras palabras, antes de usted entregarle su vida al Señor, antes de usted recibir al Espíritu Santo, usted estaba muerto, ¿verdad? Hoy en día te venden en la televisión y te lo venden por medio de los medios que usted está viviendo la vida, si usted se está tomando una corona en la playa, si usted está viajando en crucero, o si está yendo a Francia, o está yendo a Grecia, o te está dando, la gente dice, este se está dando la gran vida, ¿verdad? O ven a los famosos cómo viven y dicen, qué gran vida se está dando. La Biblia dice que todo eso es muerte. La Biblia dice que el ser humano comienza a vivir, el ser humano verdaderamente comienza a saber lo que es la vida cuando le entrega su vida al Señor y el Espíritu Santo empieza a obrar, empieza a abrirle esos ojos espirituales y a verdaderamente ver este mundo corrompido, empieza a verdaderamente ver las cosas del mundo. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios que ahí es que empieza el ser humano a vivir. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro creador, Él es el único que sabe cómo utilizarme, cómo el propósito por el cual me ha creado a mí y a ti. La razón para la cual estamos aquí, familia, es para darle gloria a Dios, y ahí entonces nuestros cuerpos son vivificados. Quiero darle otro versículo. Vamos a mirar varios versículos sobre este proceso. Lo vemos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, todos nosotros, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Analicemos esto un momento, como mirando en cara descubierta, mirando en un espejo la gloria del Señor. Pregunto, ¿en dónde vemos la gloria del Señor? ¿Cuál es el espejo que vemos? Pues la palabra de Dios, familia. La Biblia nos enseña, nos muestra la gloria de Dios. La Biblia por medio nos habla y nos muestra a Jesucristo. Si recuerdan, Jesucristo, los fariseos, Jesucristo le dijo, ustedes creen que ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas está la salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando venimos a la Biblia, entonces vemos quién es Cristo, vemos quién es nuestro Dios y nos muestra su gloria. Ahora, analizándolo, dice, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Familia, esto es uno de mis versículos favoritos. ¿Por qué razón? Porque aquí recoge la esencia
de la santificación. Aquí lo que nos está diciendo, familia, es que a medida que pasemos tiempo con el Señor, a medida que estudiemos su palabra, a medida que leamos las preciosas historias de la Biblia, a medida que vamos viendo eso, somos transformados, dice Pablo. La palabra griega transformado es la palabra metamorfo, ¿verdad? O de donde sacamos la palabra metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? La metamorfosis es el proceso por el cual, por ejemplo, una oruga, creo que se llama, ¿verdad? En inglés, o un gusanito, ¿verdad? Pasa por el proceso, entra dentro de la capsulita, el chrysalis, ¿verdad? Crisalis, y sale entonces como una preciosa mariposa. Ese es el proceso de la metamorfosis. Ahora, si yo le dijera a usted, esa oruguita, ¿verdad? Que está ahí, ese gusanito se va a convertir en esta mariposa linda, usted no me lo creería, nadie lo creería. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Pero como nosotros podemos ver el proceso de la metamorfosis de la mariposa, nosotros vemos la evidencia contundente. No entendemos cómo ocurre, no entendemos cómo esa oruga entra dentro de esa capsulita y se convierte en otro animal diferente, familia. Pero sabemos que ocurre porque somos testigos de él. Familia, eso es lo que está diciendo aquí. Nos está diciendo la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Nos está diciendo que somos transformados cuando estudiamos la Biblia, cuando empezamos a analizar y ver la gloria de Dios en él. Somos transformados. Le voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando en la iglesia, fui a la iglesia, a mi iglesia en Dykeman, y estaban dando una semana de oración. Y este predicador que estaba hablando sobre el perdón de Dios. Y usó la historia de Manasés. Si ustedes conocen el rey Manasés, uno de los reyes de Judá, era el rey quizás el más terrible de todos, ¿verdad? Era idólatra, era asesino, era lo peor de lo peor de lo peor. Si ustedes leen la historia, y se dice incluso que mandó a picar al profeta Isaías en 2 pedazos, que le cortaba la cabeza a niños y los usaba como antorcha. O sea, una cosa aterrador era Manasés. Y nos cuenta la historia de la Biblia de que el rey Manasés terminó siendo esclavizado, ¿verdad? Se lo llevaron esclavo. Y dentro de su cautiverio, dice la Biblia que él le rogó al Señor y le pidió perdón. Increíblemente, este rey perverso, Dios lo perdonó. Y eso a mí me impactó. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo estaba muy lejos de Dios. Yo pensaba que el perdón de Dios quizás no me alcanzaba a mí. Y cuando yo vi esa historia, cuando yo vi que Dios perdonó a Manasés, a ese rey perverso, y no solamente lo perdonó, familia, sino que después de haberlo perdonado, lo volvió y lo sentó en el trono. Eso es ver la gloria de Dios. Yo dije, wow, y empecé a llorar como un niño, porque yo decía, cuán grande es Dios. Si puede perdonar a Manasés de todos sus pecados, si puede perdonar a Pablo de su persecución y todo lo que hizo, si puede perdonar a tantos y tantas personas en la Biblia, David, que hicieron cosas atroces, yo decía, entonces Dios puede perdonar también todos mis pecados. Y aunque uno a veces piensa que hay cosas que no, pero ahí me di cuenta verdaderamente del amor de Dios, del perdón de Dios, y ahí fue que vi la gloria de Dios. ¿Cómo? Pues por medio de su palabra, es como un espejo. Y nos dice 2 Corintios que por medio de ese espejo somos transformados, somos cambiados a la imagen de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo hace una obra milagrosa, inexplicable, sobrenatural cuando estudiamos la Biblia, y el Espíritu Santo nos va trayendo estas historias y viendo lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios quiere hacer en el presente y en el futuro contigo y conmigo. Es una obra preciosa. Y eso, familia, dice aquí que nuestra imagen, a la misma imagen de gloria en gloria. Este es el proceso de la santificación, el Espíritu Santo restaurando la imagen de Dios en nosotros, el Espíritu Santo recreando esa imagen. ¿Para qué? Para que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios. Noten este otro versículo que también habla del proceso. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Mediante la santificación, ahí está la frase santificación, ¿verdad? Por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es la palabra. Así que el Espíritu Santo, poniendo nuestra fe y confianza en lo que dice la verdad, lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí nos está recalcando nuevamente ese proceso de la santificación, en donde el Espíritu, la palabra de Dios, el pasar tiempo, recuerden familia, las profecías no salvan. Las profecías no salvan. Quien salva es Cristo Jesús. Tu relación diaria, íntima con el Señor es lo que te va a llevar a salvar, porque te enamoras del Señor, te aferras del Señor, y por medio de esa relación con Él, familia, entonces es que vemos y estudiamos las profecías y las seguimos.
Porque sabemos que Dios nos está hablando y nos está dando advertencias para prepararnos y para preparar a otros sobre las cosas que van a venir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viendo, que el Espíritu Santo entonces nos lleva a alcanzar la gloria de Dios. Si recuerdan el tema anterior, decíamos darle gloria en el mensaje de los 3 ángeles. Y nos preguntamos, ¿cómo le puedo dar yo gloria a Dios si Dios es el que tiene la gloria? Pues le damos gloria a Dios cuando nuestros caracteres son transformados, cuando nuestra mente es purificada y automáticamente nuestras obras son purificadas. Y como dice en Mateo capítulo 5, si recuerdan el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Jesús le dice, así entonces que glorifiquemos a nuestro Padre con nuestras obras, ¿verdad? Que la gente vea nuestras buenas obras, ¿verdad? Que vean ese proceso de la santificación. Y así es que se le da gloria a Dios, y es específicamente también lo que Pablo está mencionando aquí. Ahora, entendiendo entonces que ese es el proceso, entendiendo eso, le hago una pregunta. ¿Será que Dios tiene el poder en un abrir y cerrar de ojos de transformarnos automáticamente, inmediatamente? Pues claro que sí, Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer todo. La pregunta es ¿por qué no lo hace? Y la razón por la cual Dios no nos transforma automáticamente, inmediatamente, es porque no lo dejamos, familia. Es porque decimos que queremos victoria, decimos que queremos vivir una vida santificada, decimos que queremos vivir vidas poderosas en el Señor, que queremos ser cristianos gozosos, pero todavía estamos alimentando la carne. Todavía entonces nos aferramos a las cosas del mundo. Entonces no podemos alcanzar esa gloria. Y Dios quiere, porque la Biblia dice que Dios está listo para derramar todas las bendiciones mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos sobre nuestras vidas. Pero ¿por qué razón Dios no lo hace, familia? Porque todavía anhelamos y vivimos en la carne. Entonces por eso el proceso tarda tanto, ¿verdad? Toda una vida. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a dejar de vivir en la carne y a empezar a vivir en el Espíritu. Ahora, todo lo que les acabo de hablar, familia, es el proceso para alcanzar esa meta, es el proceso para llegar a esa meta, ¿verdad? Es el proceso para vivir. Y si yo le preguntara a usted, ¿cuál es su meta? La mayoría de los cristianos me dicen, pues yo quiero ir al reino de los cielos. Y esa meta, obviamente todos queremos ir al reino de los cielos. Pero la pregunta es, ¿esa meta es una meta a corto plazo, mediano plazo o largo plazo? Es a largo plazo, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que estar preguntándonos, ¿cuál es nuestra meta aquí, ¿verdad? Porque la meta de ir al reino de los cielos, eso es a largo plazo. ¿Cuál es nuestra meta diaria? ¿Cuál es nuestra meta a mediano plazo? Pues familia, esa meta debe ser bautizado del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a medida que el Espíritu Santo nos va tomando y llevando y más, familia, podamos entonces prepararnos para entrar al reino de los cielos. De hecho, por eso lo dice en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que nace del agua, pues el bautismo de agua, ¿verdad? Pero nacer del Espíritu, familia, es ese proceso, es que el Espíritu Santo nos transforme, nos santifique por completo. Y dice que no podemos entrar en el reino de Dios. Y así mismo dice Pablo también, sin santidad nadie verá a Dios. Este proceso, familia, entonces, del bautismo del Espíritu Santo es esa meta de llegar a estar lleno del Espíritu Santo, el cual no ocurre inmediatamente. ¿Por qué? Porque todavía estamos bebés, estamos aprendiendo. Entonces, el Espíritu Santo no tiene control completo sobre nosotros. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4. Vamos a ir a la Biblia. Y vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Quiero mostrarle una frase que aparece 4 veces, de hecho, en cada uno de los evangelios. Si usted está tomando notas, Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 y Juan capítulo 1 también. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Aquí nos dice, vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y vamos a ir al versículo 16. Noten aquí lo que dice. Respondió Juan diciendo a todos, este es Juan el Bautista, Lucas 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿verdad? El bautismo de agua, estar sumergido completamente o totalmente en agua, mas viene uno más poderoso que yo, que quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, ¿verdad? Ahora Juan le dice a los discípulos, yo aquí estoy bautizando en agua, pero el que va a venir, ese va a bautizar en fuego y en el Espíritu Santo, ¿verdad? En otras palabras, hay un bautismo de agua y hay un bautismo del Espíritu Santo. Y es lo que hace referencia a Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 5, cuando dice nacer del agua y nacer del Espíritu. No puede entrar al reino de los cielos. En otras palabras, aquel que no deja que el Espíritu Santo haga la obra de santificación, de limpieza, de purificación, no puede entrar al reino de los cielos porque no puede ver nada impuro en la presencia de Dios. Ahora, noten aquí, familia, que nos dice que en cada evangelio repite lo mismo. Le di los versículos donde dice
bautizar en el Espíritu, bautismo en el Espíritu, bautismo en el Espíritu. Ahora, cuando hablamos de eso, ¿cuál es el resultado? Vamos a mirar otro versículo aquí mismo en Lucas capítulo 4, porque nos dice en el capítulo 4 que Jesucristo, noten el versículo 1, Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Le hago una pregunta. ¿Por cuánto tiempo estuvo Jesucristo en el desierto? Aquí nos dice que estuvo 40 días al desierto y por 40 días no comió nada. Le hago una pregunta, ¿eso le suena lógico? ¿Alguno de ustedes está planificando en su lista de cosas que quiere hacer en su vida, en su bucket list, decir, yo quiero ir al desierto y no comer nada por 40 días? Eso no tiene sentido, no tiene lógica, ¿verdad que no? Pues claro que no. Pero para una persona que está bautizado por el Espíritu Santo, en otras palabras, una persona que está lleno del Espíritu Santo, una persona que tiene todo el poder del Espíritu Santo, como en el caso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su carácter estaba totalmente sometido al Padre. Entonces nos dice aquí que él tenía todo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Se fue al desierto. No tiene sentido irse al desierto, ¿pero por qué? Porque él no está haciendo su voluntad, sino él está haciendo la voluntad del Padre. Jesucristo sabe que esos 40 días el Padre lo envió al desierto para prepararlo para su ministerio terrenal, para esos 3 años y medio, y por eso el Espíritu Santo lo llevó, porque eso no tiene sentido humanamente hablando, pero estamos hablando de cosas espirituales, cosas que son más allá de lo que vemos. ¿Y cuál es el resultado de ser bautizado del Espíritu Santo? Cristo fue al desierto. Nos sigue diciendo en Lucas capítulo 4, noten lo que dice en el versículo número 17. Dice aquí que se le dio el libro del profeta Isaías. Jesucristo está en la sinagoga, dice el versículo 16, en el sábado fue y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y haciendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el resultado del Espíritu Santo, familia? Aquí nos dice que cuando una persona está bautizado en el Espíritu Santo, cuando una persona está sumergida en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? Sale a sanar los quebrantados de corazón, sale a pregonar libertad a los cautivos, va a llevarle vista a los ciegos, a la esperanza, va a poner en libertad a los oprimidos del pecado y del enemigo, va a predicar el año agradable del Señor. Esa es la obra de una persona que está bautizado en el Espíritu Santo. Su vida se sumerge en esta obra, se le enfoque, la prioridad de su vida es ir y llevar este mensaje, el Evangelio eterno, al mundo entero. Y lo vemos en la vida de Cristo porque su vida fue marcada por el Espíritu Santo en toda su plenitud, en todo su apogeo. Ahora, vamos a preguntarnos algo. Los discípulos estaban bautizados en agua. Ciertamente todos fueron bautizados en agua. Pero le hago una pregunta. ¿Los discípulos habían sido bautizados o estaban llenos del Espíritu Santo durante esos 3 años y medio que caminaron con Jesús? Pues mucha gente piensa que sí, automáticamente, claro que sí. Ellos fueron bautizados en agua y ellos tuvieron el bautismo, estaban llenos del Espíritu Santo durante esos 3 años y medio. Y les voy a contar que la Biblia no dice eso. Noten lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Analicemos este versículo. Dice claramente que el Espíritu Santo lo iban a recibir. Noten que está hablando en el futuro Cristo. Le está hablando con sus discípulos. Y dice que el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras palabras, Jesús, cuando fue glorificado, lo estudiamos en unos temas anteriores, cuando ascendió al cielo. ¿Recuerdan el tema de la ascensión de Cristo? Aquella escena espectacular cuando entra en Apocalipsis capítulo 4 y 5, y donde entra dentro del santuario se presenta, ¿verdad? Y ahí entonces fue que fue glorificado, ahí esa escena sabrosa, y ahí vimos que descendió entonces el Espíritu Santo. En ese día, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Noten, familia, que Cristo le dice que iban a recibir el Espíritu. No significa que el Espíritu Santo no estaba haciendo la obra. No significa que el Espíritu Santo no estaba santificándolo. Pero todavía no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. Todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Y noten otro versículo. Vayan conmigo, por favor.
a Hechos capítulo 1, versículo 5. Noten cómo este concepto Cristo lo repite nuevamente. Hechos capítulo 1, versículo 5. Noten lo que dice Jesucristo aquí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Familia, estuvieron 3 años y medio caminando con Cristo y Él le dice claramente aquí que serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren el versículo 8, cómo lo repite. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten, familia, claramente Jesucristo dice, ustedes van a ser mis testigos, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Significa que si no había pasado, es que todavía durante esos 3 años y medio, todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que yo me hice es, ¿cómo es posible que los discípulos que vivieron con Jesucristo por 3 años y medio, fueron sus testigos durante 3 años y medio, no estaban llenos del poder del Espíritu Santo? No sacaban ellos demonios, no sanaban, no hacían ellos milagros. Nos preguntamos cómo es posible que hayan hecho todas estas obras maravillosas y que no estaban llenos del Espíritu Santo, porque así Cristo también las hizo y sabemos que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, sumergido totalmente, controlado sus emociones, su mente por el poder del Espíritu Santo. Pues familia, nos dice claramente en Lucas capítulo 10, usted lo puede leer, que Jesucristo le dijo, vayan en mi nombre a hacer estas cosas. Miren cómo lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio ¿qué? Le dio autoridad, le dio poder sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Noten, familia, que cuando Cristo mandó a los discípulos, Él le dio autoridad. Él le dijo, vayan en mi nombre y lo hagan. En otras palabras, Jesucristo le dio una porción del Espíritu que Él tenía. Sabemos que el Espíritu Santo le salía hasta por los poros a Jesucristo. Estaba rebosando. ¿Por qué? Porque su carácter, su mente, toda su persona estaba entregada a hacer la voluntad de su Padre. No había en Cristo ese anhelo de vivir en la carne. Él siempre quiso y anheló vivir en el Espíritu. Y aquí nos dice que entonces Él le dijo a los discípulos, yo les doy autoridad. Esto no es la primera vez que sucede. Lo vimos también en Números capítulo 11 con Moisés. Miren cómo dice Números capítulo 11, 17 al 25. Dios le dijo a Moisés, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti, ¿verdad? De Moisés, y lo pondré en ellos. Hablando de los ancianos que iban a ayudar a Moisés. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Aquí nos dice que Moisés, que estaba lleno del Espíritu Santo, nos dice que Dios tomó de la porción que tenía Moisés, Moisés también lleno del Espíritu Santo, y se lo dio entonces a los 70 varones, a los 70 ancianos. Lo mismo pasó aquí con Jesucristo, con los discípulos. Jesucristo le dice, yo les voy a dar una porción del Espíritu Santo que yo tengo para que ustedes empiecen a ver por medio de mi autoridad y mi poder, porque el Espíritu Santo obra por medio de mí, por medio de mi autoridad, para que salgan y hagan estas cosas. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más profundo. ¿Cómo eran los discípulos antes de la muerte de Cristo? ¿Cómo eran? ¿Eran hombres altruistas? ¿Eran hombres compasivos? ¿Eran hombres que buscaban hacer el bien? No, si usted lee la historia, familia, si usted lee la Biblia, lo puede ver también en Marcos capítulo 9, versículo 30 al 34, ¿verdad? Donde ellos estaban buscando posición, ellos lo que estaban pendientes era un reino terrenal. Ellos pensaban, si este va a ser el Mesías, si este se va a sentar en el trono de David, si este va a restaurar ese reino con toda su gloria y sus riquezas y su majestad. Me imagino ellos leyendo lo escrito sobre el reino de David y de Salomón, y ellos dijeron, nosotros queremos estar ahí. Ellos no estaban anhelando algo mayor, esta gloria espiritual. Ellos anhelaban cosas terrenales, ellos estaban en ese proceso, ¿verdad? Estaban buscando su posición, estaban buscando su honor. Y vemos esto, familia, vayan conmigo, vamos a leerlo para que lo veamos. Marcos capítulo 9, versículo 30, quiero compartirlo con ustedes. Marcos 9, 30, dice así. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a las sinagogas. Jesús decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendieron esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y noten ahora el 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa le preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino?
Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, ¿verdad? Era el anhelo de ellos. Por eso, familia, ellos no estaban llenos del Espíritu Santo porque todavía había demasiado yo. Todavía el orgullo los dominaba, todavía ellos estaban viviendo en la carne. Sí había procesos, sí había crecimiento, se estaban santificando, pero todavía quedaba mucho orgullo, todavía quedaba mucho yo. Y se lo digo por experiencia propia, yo sé, familia, que yo no estoy preparado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense recibir todo el poder de Dios, ¿verdad? Yo, siendo hombre, si yo recibiera ese tipo de poder ahora mismo, imagínense, yo me pongo a pensar, si yo ahora mismo caminara y yo con tocar a los enfermos los sanara, si mi sombra sanara a la gente, si yo pudiera hacer esas obras, ¿qué pasaría conmigo, familia? Pues me llenaría de orgullo, ¿verdad? ¡Ah! Porque la gente, usted sabe cómo es la gente, que la gente levanta a uno y empieza, ¡ay, que si usted, que si el otro, que el otro! Entonces, familia, yo no estaba preparado, yo no estoy preparado para algo así, mi carácter no está. Por eso vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, donde Pablo dice, no hagas anciano a un neófito, ¿verdad? A un recién convertido. ¿Por qué razón? Es el mismo proceso. Porque una persona recién entrada a la iglesia, si usted le da un cargo como el cargo de anciano, que es un cargo de alta responsabilidad, ¿verdad? Después del pastor de la iglesia es el cargo más alto, la mano derecha. Eso es mucho poder y una persona recién convertida no está preparado para manejar ese tipo de poder. Lo mismo ocurre con nosotros, familia. Uno no está preparado cuando uno se entrega al Señor. Uno todavía ahora tiene que aprender a vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. No podemos recibir todo el poder del Espíritu Santo porque nos corrompería. No podríamos vivir. Es como un vaso, ¿verdad? Me gusta analizarlo como una botella de agua. Si usted tiene una botella de agua, quizás está media vacía o media llena. Pues dependiendo de su actitud, ¿verdad? Usted sabe si usted cree que está media llena o media vacía. Pero verdaderamente, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? A medida que nos entregamos, a medida que nos arrepentimos y nos bautizamos, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo como una semilla entra en tu vida y va creciendo, va floreciendo, va ampliándose. Entonces usted va recibiendo más y más del Espíritu, amén. Usted va creciendo, pero todavía es un proceso, ese vaso se va llenando. En otras palabras, ese hueco del vaso se va vaciando, ese es el yo, ese es el egoísmo. Y esa agua en un vaso representa el Espíritu Santo que está llenando y usted le sigue echando agua y agua. Y a medida que usted siga nutriéndose, que siga estudiando, que siga orando, que siga obrando para el Señor, que siga viviendo de acuerdo a su palabra, a medida que tú te vas fortaleciendo en el Señor y vas apartándote de las cosas del mundo, el Espíritu Santo va tomando más y más de ti. El orgullo se va poniendo a un lado, pero eso es un proceso. Eso no ocurre de la noche a la mañana y el proceso final, la culminación de esa obra es cuando has vaciado el yo, cuando te has entregado completamente a Dios, que entonces el Espíritu Santo tiene ese control que lo vimos con Jesucristo en la palabra de Dios y con algunos otros en la Biblia, como lo vemos. Ahora, alguna gente me dice, pero ven acá, ¿Pedro no caminó sobre el agua como Jesús? Sí, claro que Pedro caminó sobre el agua, familia, pero Pedro, recuerden familia, que Pedro se hundió. Alguna gente dice que como Jesucristo caminó sobre el agua, eso muestra su divinidad. No, eso no muestra la divinidad de Cristo. Eso muestra que Él estaba completamente entregado en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro también lo hizo, aunque fue un corto de tiempo. Y todos los milagros que hizo Jesucristo, también los discípulos lo hicieron. Eso lo muestra de su divinidad, porque Cristo no utilizó sus poderes divinos aquí en la tierra, porque si no, el diablo lo hubiera acusado de trampa, de utilizar un poder que el ser humano no tenía. Cristo tuvo que utilizar los mismos poderes que usted y yo tenemos acceso, el poder del Espíritu Santo, para vivir esa vida victoriosa como Cristo lo vivió, para que usted y yo también lo podemos vivir. Entonces, los milagros que hicieron los discípulos no es evidencia porque ellos no eran Dios, ellos no eran divinos. Pedro no era divino, Pablo no era divino y todos los milagros que hicieron. Es evidencia de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro se hunde? Porque Pedro todavía no estaba preparado, no tenía el carácter, no tenía la madurez espiritual para ese poder sobrenatural y se ve porque él, en vez de mantener sus ojos en Cristo, él entonces se dejó llevar por la tormenta, por los vientos, y así es como nosotros también estamos en el proceso, estamos caminando hacia el Señor, lo vemos, pero a veces los abates de la vida, los problemas, las dificultades, las situaciones, las tribulaciones nos hacen desviar nuestra atención y nos desviamos del camino muchas veces. Ni Dios lo que quiere es que mantengamos nuestra vida. Ahora le hago una pregunta, ¿por qué no vemos esos milagros y esas obras con la misma intensidad y frecuencia que se veían en los tiempos bíblicos? ¿Por qué no los vemos hoy en día, familia? Pues familia, es claro,
Porque familia, ¿será que nos parecemos más a los discípulos antes que la resurrección o después? Recuerden que todo cambió después de la resurrección. ¿Será que usted y yo necesitamos entonces una experiencia de resurrección? Porque le hago una pregunta, ¿cómo somos nosotros hoy en día en la iglesia? ¿Estamos nosotros todos ahí buscando? ¿Hay orgullo todavía en la iglesia? ¿Hay todavía machismo? ¿Hay vanidad? ¿Todavía hay chisme? ¿Verdad que sí? ¿Todavía hay gente arrogante? Sí. Y por eso, familia, no vemos porque todavía no hemos llegado a esa madurez espiritual. Estamos en el proceso, estamos santificándonos, pero no hemos llegado todavía. Y lo sabemos ¿por qué? Porque se manifiesta en mi vida y yo se lo digo honestamente. Yo todavía veo a veces donde la carne, ¿verdad? La carne domina. Y yo digo, Señor, pero ¿qué es esto? Yo no quiero vivir. Yo no quiero seguir los deseos de la carne, yo quiero seguir los deseos del Espíritu. ¿Sabe lo que me indica eso, familia? Eso me indica a mí que yo necesito pasar más tiempo con el Señor. Eso me indica a mí que yo tengo que orar más, que tengo que estudiar más, porque todavía veo donde hay momentos en mi vida donde el Espíritu, donde la carne toma control sobre los deseos del Espíritu. Y yo tengo que rendir esa carne diariamente para que el Espíritu haga esa obra en mí. Ahora le hago una pregunta. Después de la muerte de Cristo, pregunta, ¿los discípulos eran diferentes? ¿Después cambiaron los discípulos? Sí. Recuerden, familia, que cuando Cristo murió, ellos se fueron a esconder porque tenían miedo que los fueran a arrestar a ellos y hacer lo mismo. Ellos tenían miedo, ellos no estaban confiados y poderosos. ¿Y qué ocurrió, familia? Después de que Cristo se le apareció, después que fue que empezaron a entender el plan de salvación. Si recuerden los dos discípulos en el camino de Maús, Cristo le empezó a explicar, ¿verdad? Las Escrituras, le abrió los ojos al entendimiento. Si leímos en Marcos capítulo 9, donde Él le dijo, yo iba a resucitar al tercer día, y ellos dijeron que no entendieron nada. Es después de que Cristo muere, ellos pierden toda esperanza. Noten esto, familia, este es el punto, el punto culminante de esto. Después de Cristo haber muerto, ellos se dieron cuenta del problema, el gran chasco que tuvieron ellos. ¿Y qué ocurrió? Ellos ya perdieron toda esperanza, se fueron, se refugiaron, estaban escondiéndose y tenían miedo. ¿Están conmigo? Y Cristo se le aparece ahora. Y cuando Cristo se le aparece, ahora sí no tienen nada, ahora han rendido todo. Ahí Cristo le empieza a dar por 40 días el estudio de la Biblia, de los 3 años y medio que les dio anteriormente. Ahora Cristo va repasando y mostrando de cómo todas esas cosas lo señalaban a Él. ¿Por qué? Ahora ellos estaban preparados porque habían rendido todo, no tenían a dónde ir, no tenían ninguna esperanza. Y ahí aprendieron a confiar plena y totalmente en Él. Y ahí, familia, viene lo que dice en Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8, y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Al final de los 40 días, Cristo le dijo, van a ser bautizados dentro de muchos días y recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que todavía no había caído el Espíritu Santo. Y me serán, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Familia, este versículo es muy interesante porque dice Cristo, ustedes van, ya están preparados, ¿me entienden? Ya esos 40 días de preparación, al igual que Cristo en el desierto, ya estaban preparados ellos, habían perdido el orgullo, habían perdido toda esperanza, estaban listos, rindiéndose ante el Señor. Y Cristo les dijo, van a recibir, ahora están preparados porque han rendido el yo, han sometido ese orgullo y ahora están entendiendo lo que les estoy explicando. Y le dijo, y me serán testigos. Una pregunta muy interesante. Cristo le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. Familia, la palabra testigos implica una persona que ve un acontecimiento, sea de manera visual o ocular, o escucha o ve un acontecimiento. Y yo me pregunté, ellos caminaron con Jesucristo por 3 años y medios. ¿Ellos no eran testigos de Jesucristo? ¿Cómo es posible que por 3 años y medio ellos estaban ahí y Cristo le dijo, ustedes no son testigos, sino ustedes van a ser mis testigos? Pues familia, la clave está en la palabra testigos. Cuando usted va al griego, si recuerdan, habíamos hablado sobre la importancia de estudiar la Biblia con una concordancia. Usted busca la palabra testigos en griego y es la palabra martus. La palabra martus es la palabra griega donde sacamos la palabra mártir. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es una persona que da su vida por lo que cree. Una persona que lo entrega todo, ¿verdad que sí? Una persona que está dispuesta a morir. Le hago una pregunta, ¿qué manifestación más grande
que una persona que ha entregado el yo, que usted está dispuesto a morir por la causa que usted sigue. ¿Están conmigo? Entonces, Cristo le está diciendo, por 3 años y medio ustedes estaban conmigo, ustedes vieron y oyeron las cosas que yo hacía, pero todavía no eran testigos verdaderos. Ustedes van a ser testigos verdaderos. Ustedes verdaderamente van a dar testimonio de mí y del poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Cuando estén listos para morir por mi causa. Y eso lo vemos en las Escrituras, porque los discípulos eran totalmente diferentes antes de la resurrección y después de la resurrección. Fueron personas, antes eran hombres cobardes que todos salieron corriendo cuando la cosa se puso, cuando se apretó el asunto, cuando arrestaron a Cristo. Pero después de la resurrección de Jesucristo, notamos que el cambio drástico que dieron ellos, donde no estaban ni listos para morir por Cristo, como Pedro dijo, voy a morir por ti. Y ahora vemos al final que todos murieron como mártires, familia, menos Juan, y no fue porque no lo quisieron matar, sino que Dios tenía un propósito con él después. Pero vimos y vemos entonces, familia, como cada uno de ellos se convirtieron en verdaderos testigos. ¿Por qué? Porque ya no era un cristianismo a medias, ya no era un cristianismo que daba un mensaje distorsionado donde hay poder del Espíritu Santo, pero todavía hay mucha carne, ¿verdad? Se vive no a mitad y mitad, sino en una vida completamente consagrada y entregada al Señor. Y eso es lo que Cristo le está diciendo. Cuando usted está listo para morir por mí, es que usted entonces va a ser verdaderamente y dar testigos de mí. Eso me recuerda en Daniel capítulo 3, los 3 jóvenes hebreos. Los 3 jóvenes hebreos dijeron, nosotros preferimos morir que desobedecer los mandamientos de Dios. Eso fue un gran testimonio, no solamente a Nabucodonosor, sino que todos los que estaban ahí, al ver a estos muchachos, decir, estos muchachos están listos para morir, por encima de desobedecer un mandato de Dios. Por encima de eso, ese es el gran testimonio, ese es el testigo verdadero. Y ahí estamos llenos, familia, para ser llenos del Espíritu Santo. Y les soy sincero, yo no me siento preparado todavía para eso. Yo sí sé que el Espíritu Santo está obrando en mi vida, sí veo crecimiento, sí veo cambios en los 10 años que llevo caminando con el Señor, pero todavía no estoy donde quiero estar, no estoy donde estaba antes tampoco, pero tampoco estoy donde quiero, y por eso Pablo dice, prosiga la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es un proceso diario, es un seguir crecer. Los niños no aprenden a correr y a hablar cuando salen de la barriga de su mamá, es un proceso. El hacer esas cosas. Y lo mismo en el cristianismo, nacemos, pero hay que ir caminando, nacer en el agua, ¿verdad? Saliste, naciste de nuevo, pero ahora nacer en el Espíritu, que el Espíritu haga esa obra completa. Ahora, cuando estamos en ese proceso, llega un momento en la santificación en donde aprendes a rendir y a depender y a confiar completamente y plenamente en el Señor, y ahí estás listo para recibir todo el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Mateo 28, 19 y 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 2, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuál es el propósito, familia, de ser bautizado con el Espíritu Santo? Es para que salgamos a cumplir la comisión evangélica frente, escúcheme bien, frente a la persecución. Porque los discípulos, familia, recuerden, a veces se nos olvida que del libro de Hechos, ellos están bajo amenaza de muerte. Y ellos aún así, recuerden, eran un montón de cobardes, aún frente a las amenazas de muerte, frente a la cárcel, frente a la tortura, frente a todo, ellos decidieron y dijeron, vamos a salir a predicar este evangelio de Cristo Jesús. Igual nosotros, familia, para poder predicar frente a las situaciones que van a ocurrir como estudiamos cuando hablamos de la marca de la bestia, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, para poder estar listos para enfrentar esa persecución que dice Cristo que se va a levantar nuevamente en contra de la iglesia, esta vez no en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, para poder estar listo para eso, para poder enfrentarlo y salir con fuerza, con valentía frente a estas cosas. Usted y yo también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados para cumplir la comisión evangélica frente a las amenazas de muerte. Este es el proceso. Lo mismo que pasó en Pentecostés, familia, será lo mismo que volverá a pasar en la lluvia tardía. Noten lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía.
Ya nosotros sabemos que la lluvia temprana sobre la iglesia cayó en el Pentecostés. Pues la Biblia nos habla de una lluvia tardía que también va a caer sobre la iglesia remanente final que se va a levantar a predicar el mensaje. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 18, hablando de ese gran acontecimiento. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Nos está hablando de ese acontecimiento cuando se levanta la apostasía mundial, cuando se levanta la opresión. La Biblia nos está diciendo que se va a levantar este sistema y va a imponer un sistema de falsa adoración, este sistema de Babilonia que ya hemos mencionado y hablado. Va a imponer un sistema de falsa adoración y cada uno tendrá que tomar una decisión o a favor o en contra de Dios, a favor o en contra de la bestia. Y familia, esto va a ser a pena de muerte, como estudiamos ya. Y si usted no está listo, si usted espiritualmente no ha llevado su espiritualidad, no ha crecido, no ha madurado, no se ha preparado para cada día recibir más y más del Espíritu, dejar que la obra del Espíritu haga en nosotros esa vida, esa santificación completa, plena, ser lleno del Espíritu Santo, no vamos a poder ceder ante las presiones. No vamos a poder. ¿Cómo lo sabemos? Porque si no somos fieles en lo poco ahora, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Ese es el asunto, ese es el enfoque. Ahora, familia, es el momento de la preparación. No es cuando Cristo venga, ya es muy tarde, o cuando venga la ley dominical, o cuando vengan estos asuntos. Ya no va a haber tiempo. Ahora que estamos en este momento, familia, donde Dios nos está mostrando, ahora es la preparación para ser bautizado en el Espíritu Santo, para crecer en el Espíritu cada día, para fortalecernos. ¿Para qué? Para estar preparados para este gran evento, para cuando vengan y nos pongan sentencia de muerte, al igual que hicieron con los reformadores, con los millones que fueron asesinados durante la Inquisición y todo lo demás, igual que hicieron con los discípulos, igual que se ha hecho en toda la historia con los cristianos, familia, el pueblo de Dios. Usted y yo también, la Biblia dice que vendrá una prueba final en donde lo mismo va a ocurrir. ¿Y qué tiene que ocurrir? Usted y yo entonces tenemos que estar preparados, familia. Por eso la importancia de lo que estamos estudiando, la preparación, es que ¿cómo vamos a estar? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aún frente a las amenazas de muerte, ir a llevar este mensaje. Le hago una pregunta, ¿estamos listos para eso? Yo le soy sincero, yo no siento que estoy listo para eso todavía. ¿Por qué? Como le mencioné, todavía veo los deseos de la carne donde dominan. Todavía veo donde la carne empuja a uno y domina a uno, y yo me digo a mí mismo, yo no estoy listo. ¿Por qué? Porque para ser fiel en las cosas grandes hay que ser fiel en las cosas pequeñas. Eso nos enseñó Jesucristo. Familia, todo esto es lo que tenemos que hacer, la preparación para la tribulación. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo yo ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo prepararme para recibir todo el poder del Espíritu Santo para uno, para mi preparación y para que Dios me pueda utilizar para ir a preparar a otros, ¿verdad? La gran meta del cristiano en este mundo debe ser, Señor, yo quiero estar completamente lleno del poder de tu Espíritu, yo quiero hacer completamente tu obra, familia. Pues durante los próximos temas vamos a ir hablando de la preparación necesaria para llegar a ese momento, ¿verdad? Y la Biblia nos da muchos vislumbres de las cosas que tuvieron que ocurrir y que tienen que ocurrir para estar listos. En los próximos temas seguiremos estudiando y preparándonos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que esperamos que siga viéndonos y que compartiendo con nosotros. Que el Señor los bendiga abundantemente.